Estimados amigos, como siempre, como todos los martes a través de Canal 11 y su retransmisora desde acá del departamento de Canalón, en la ciudad de Las Piedras, es un placer encontrarnos con ustedes tratando temas de actualidad que repercuten en el marco de la sociedad y que además lógicamente es de interés permanente de la sociedad. Queremos tratar esta semana, en estos minutos que tenemos dos bloques del programa, un tema que intrínsecamente está relacionado, porque además en estos días se comienza a partir del día de la fecha de hoy a tratar en el Parlamento la rendición de cuentas en la Comisión de Hacienda integrada con presupuesto en diputados, después pasará al Senado. Y por el otro lado, el día 4 se empieza a votar en comisión el proyecto de ley que regula la venta de marihuana. Y digo que están relacionados los dos porque, en definitiva, tienen que ver con todo un proceso que se va a desarrollar en el Parlamento, pero que también se enganchan con los temas de la educación y los presupuestos nacionales. Hay un fuerte reclamo de los gremios de la educación y de los educadores en general en todo el país por una mejora salarial. Es público y notorio que ese reclamo lógico, porque hay una canasta reconocida a nivel del propio gobierno y la marcan así las estadísticas, que supera los 50.000 pesos. Hoy para una familia tipo mantenerse, educar, pagar todos los gastos anda en el entorno de los 51.000 pesos, por lo tanto, el reclamo de los trabajadores de la educación es una media canasta como salario base, que son unos 25.000 pesos. Lógico reclamo, porque lógicamente esto tiene que ver con el modelo económico que aplica el Frente Amplio. Pero bueno decirle a los sindicatos en general y sobre todo a la Central de Trabajadores, que además son la herramienta política del propio gobierno, el Frente Amplio, porque así lo ha sido la Central de Trabajadores. Los propios trabajadores de la educación también tendrían que reclamarle a la Central, al PICNT, que es el brazo amortiguador y brazo ejecutor del propio gobierno Frente Amplista en todo este proceso, también plantearle que la propia Central de Trabajadores haga una fuerte presión sobre el gobierno de modificar la política económica. Porque en definitiva el tema pasa por la política económica del gobierno. No es que acá no haya plata, es hacia dónde se destinaron los recursos en general del país. El presupuesto nacional es de 11.500 millones de dólares. Se gasta mal, se distribuye mal el gasto y en definitiva se gastó y se aprobó en el Parlamento pasado, pero se aprobó el 4,5 de la educación y se gastó 2.000 millones de dólares en el periodo Tabaré Vázquez. En este periodo se va a gastar 2.500 millones de dólares. ¿A dónde fueron a parar esos dineros votados por el Parlamento Nacional para la Educación? ¿A dónde fueron a parar? ¿Fueron a parar a qué manos? ¿Qué se hizo con esos 2.000 millones de dólares el periodo pasado? ¿Y qué se está haciendo con los dineros cuando la calidad de la educación cayó en el periodo anterior un 36% y sigue en caída libre? Acá hay responsabilidades, lógicamente, de la línea económica, porque la distribución del gasto, la presión del gasto, incluso la presión tributaria sobre el marco de la sociedad, es lógicamente de un modelo neoliberal. Quien maneja el gasto y las mayorías parlamentarias para el gasto, como es el Frente Amplio y el Poder Ejecutivo, han distribuido el gasto en favor de los más ricos, han distribuido la inversión nacional y la inversión que viene de todos lados ha sido beneficiada a través del gasto nacional. ¿Y por qué decimos del gasto nacional? Porque las exoneraciones fiscales de 870 millones de dólares a multinacionales extranjeras que no pagan impuestos, los paga la sociedad, lo pagan todos los uruguayos con su salario, con la tarifa de luz, con el combustible caro que pagan, con la inflación y con todos los impuestos que pagamos los uruguayos.
Esa plata va destinada a multinacionales, en su gran mayoría, el 50% a grandes empresas transnacionales que no dejan nada en el país, apenas escasos puestos de trabajo, y en definitiva la sociedad termina pagando la fiesta. Los que pagan la fiesta son los mismos siempre, los trabajadores, los jubilados, pequeña y mediana empresa nacional y alguna empresa extranjera, lógicamente de porte mediano que está instalada en el país y que se dedica a exportar y a trabajar en el país, lógicamente que paga porque están pagando todos los impuestos. Quiere decir que acá es un tema profundamente filosófico e ideológico que tiene que ver con política económica. En realidad, el reclamo de los trabajadores de la educación es muy valioso, pero también incluir en ese reclamo a los trabajadores de la educación tiene que incluir el modelo económico. Si no variamos el modelo económico, el camino es la crisis. El Uruguay está en un camino de crisis. El gobierno dijo, terminamos la plata, no tenemos plata, es cierto. O sea, se han gastado la plata mal gastada, porque plata sobra. Ahora, ¿de dónde sacar? Hay. ¿Cómo gastar en la educación mejor? Existe la posibilidad de mejorar la conducción de la educación, en primer lugar, eliminando el gran enemigo de la educación, el CODICEN y la ANEP. Si eliminamos el CODICEN, que es un organismo político ideológico del partido de turno que gobierna, en este caso el Frente Amplio, y esto viene de la reforma fascista del 72, que el Frente mismo Amplio criticó y ahora mantuvo, acá es donde está el tema. Si no eliminamos el CODICEN, si no volvemos a las autonomías técnico-pedagógicas anteriores, con autonomía presupuestal por organismo y con una responsabilidad directa del ministro en la conducción de la educación, como fue en el brillo de la educación, y ahí estarán los presupuestos por rendimiento, no porque sí nomás, no solo porque los presupuestos se necesiten, sino por rendimiento y mejora en la calidad de la educación. Los presupuestos deben de encaminarse por los niveles de crecimiento de calidad de la educación. Así se deben destinar los presupuestos como eran en el pasado. Antes de la reforma del 72, el valor de la educación que le había dado el pensamiento de Varela y Eva Ferreiras tenía este concepto, el presupuesto para cada organismo era autónomo según el proyecto del organismo, y ahí estaba planteado el presupuesto según el desarrollo de calidad de la educación. Así fuimos el brillo del mundo entero en calidad de educación. Hoy somos un desastre. Falta de formación pedagógica en los docentes, falta de capacidad en los programas de desarrollo sustancial al mundo que vivimos del siglo XXI, y eso tiene que ver con la calidad de la educación porque no se enfocaron los presupuestos en dirección de donde debían de tener. Y no hay exigencia, además, de calidad de educación. Acá dan la clase como quiera y cuando quieran, y muchos faltan. Y eso es una realidad porque hay miles de denuncias de que los alumnos muchas veces terminan sin aprender porque faltan los profesores permanentemente y los maestros. Esa es una realidad de la educación de este país. Entonces, sí, yo creo que es justo el reclamo porque el país tiene un modelo económico neoliberal que está destinando los dineros de los uruguayos hacia otros que se la están llevando toda. El 80% de la riqueza de este país, generada en los últimos 7 años, que fue solo en la década del 20 se conoce un momento como el que vivimos a años anteriores, porque estamos en un proceso de enfriamiento, de caída, de estrangulación de la economía por el propio modelo económico. Nosotros lo venimos denunciando hace 2 años, que este modelo iba a matar la gallina de los huevos de oro. Acá este país vive de las cadenas agroexportadoras y del turismo. Si usted compra un celular o compra un televisor, lo está comprando con plata del campo, porque el 80% de las divisas que genera este país son de las cadenas agroexportadoras y el 75% de la mano de obra es agroindustrial. El resto es tecnología de software, que somos 4º exportador del mundo en tecnología, y los servicios que genera como riqueza adicional el turismo. Y eso tiene que ver con el modelo económico.
Y a eso lo estamos golpeando y dañando desde un modelo neoliberal que quita competitividad y estranguló la economía. En los próximos años, claro que se está mirando el camino de una crisis mucho mayor que la que se generó en el 2002 si no cambiamos el modelo económico. Y lógicamente que van a ser golpeados en esa crisis los sectores de menores ingresos, como los maestros, como los profesores. Si los sindicatos de la educación no reclaman por variar el viento la línea del modelo económico, no solo no van a recibir, como ya les dijo el gobierno, que no van a recibir los aumentos necesarios, sino que van a sufrir un golpe durísimo porque ellos son los que ganan de determinado nivel para abajo en la sociedad, que es muy bajo. Están dentro de esos 600.000 uruguayos y que de ahí podemos hablar de lo que pasa con los jubilados y podemos hablar de lo que pasa con otros sectores de la sociedad de los trabajadores. Pero los docentes, que es un sector que en ellos se invierte, no se gasta, deberían de reclamarle al gobierno y a través de la central de trabajadores que es afín al gobierno y aparato político del gobierno, debían reclamarle que reclamen al gobierno que tiene las mayorías que varíe el rumbo económico. Si no se varía el rumbo económico, no hay posibilidad de ningún tipo de mejora. Y vamos camino a una gran y grave crisis como la que hemos vivido en el pasado, porque este modelo neoliberal destruyó el Uruguay de la década del 90, destruyó la Europa de los años 2000 en adelante y le hizo un serio daño a la economía norteamericana. Nosotros vamos por ese mismo proceso. Hay que fijarse qué pasa con los vecinos de al lado, qué pasa con Brasil, con la inflación y con la falta de calidad en los gastos del Estado. Las grandes movilizaciones de Brasil pasan por ahí. Y acá aparecen las grandes movilizaciones y van a aparecer muchas más. Pero acá la clave es el rumbo económico, porque plata hay. Porque hay una reforma tributaria que puede distribuir diferente la presión fiscal favoreciendo a los sectores de menores ingresos. Es decir, hay una reforma tributaria que como herramienta política se votó para beneficiar a los que tenían menos y que ganaban menos. En contraposición se benefició a los sectores más ricos. Acá la renta de capital a nivel de grandes empresas paga mucho menos que la renta personal. Y no hay escala distributiva en la renta de capital para diferenciar entre pequeña y mediana empresa con grandes empresas. Todos pagan igual y encima tienen exoneraciones fiscales las grandes empresas. En ese sentido, yo le planteo a todos los que nos están escuchando y que tienen que ver con la educación, piensen que el tema es el modelo económico. Y ese es el gran tema de discusión que tenemos. Si no, no va a haber posibilidad de mejora salarial para los trabajadores, a los trabajadores de la educación, que bien merecidos se lo tienen en su lucha. Claro que compartimos los derechos que están reclamando, mejor calidad de las aulas, que se terminen las obras que siempre se prometieron que se iban a hacer y que el gobierno se haga responsable de dónde están los 2.000 millones de dólares que se gastaron en la educación en el periodo pasado y que están para gastarse en el futuro. Lógicamente, con mejora salarial, pero también con mejora en la calidad, porque acá los que están pagando el problema son los alumnos. Cada día hay menos calidad en la educación y no hay que olvidarse que los países asiáticos el 65% de los jóvenes van a la universidad. En el Uruguay no alcanza el 8% y el 50% de los jóvenes quedan por el camino en los liceos. Yo creo que esto es responsabilidad de todos, no solo de mejora salarial, sino que la mejora presupuestal sea con autonomía, desprendida de las identidades ideológicas y pensando en el mundo del futuro, porque si no vamos a generar esclavos del mundo del conocimiento. Estimado amigo, en la segunda parte del programa lo que planteábamos era el otro tema que está en discusión en el Parlamento Nacional, que ingresa a la discusión de las comisiones en estos días, conjuntamente con el presupuesto, que es la ley que desregula la venta y el tráfico de la marihuana. ¿Y por qué lo enganchábamos con el tema de la educación? ¿Y qué tiene que ver?
cómo lo planteamos nosotros en este escenario. En primer lugar, estábamos comentando que los reclamos de la educación han pasado permanentemente por los salarios y realmente compartimos ese reclamo de mejora salarial y lo planteamos desde el escenario de la política económica. Sin cambio en el rumbo de la política económica, es lógico que no va a haber ninguna mejora salarial, no solo en los trabajadores de la educación, en los 160.000 jubilados que cobran menos de 7.000 pesos y que pagan impuestos a la salud. Y por ahí suma y siga, porque ahí hay también 160 millones de dólares votados en rendición de cuentas para cargos extraordinarios en nuevas direcciones en los distintos ministerios que no eran necesarios crear. Por lo tanto, si rebajamos esa cantidad de cargos, son 160 millones de dólares que pueden ir, es un punto del IVA, eso podemos llevarlo a que no se tenga que aplicar el impuesto a la salud a los jubilados. Por el otro lado, lo hablamos, lo hemos dicho, las devoluciones fiscales a las grandes multinacionales que no dejan nada en el país. Lo único que han sumado es números al Producto Bruto Interno para que el propio gobierno consiga más crédito internacional haciendo emisiones de bonos contra el Producto Bruto Interno, generando una brutal deuda externa, 3 veces o 4 de lo que teníamos cuando asumió el gobierno del doctor Tabaré Vázquez. Por lo tanto, esto es un tema de modelo económico. Si el modelo económico neoliberal del gobierno no cambia el rumbo, no va a cambiar la calidad económica de los bolsillos de los ciudadanos y los de la educación, ni que tal vez. Por lo tanto, ahí debe estar planteada la lucha contra el modelo económico. Y por ahí podemos cambiar, porque dinero hay, lo que pasa es que se lo están llevando otros, que no son ni de acá, ni del Uruguay. Lo enganchábamos con la educación porque el tema de la regularización del tema de la marihuana por parte del Estado y la venta de marihuana tiene que ver con la educación y su calidad. Hay informes de los institutos internacionales y del Centro de Psicopatología y Psiquiatría del Uruguay de que la marihuana afecta el desarrollo y la generación del desarrollo mental del joven. Por lo tanto, nosotros estamos frontalmente en contra. Si nosotros estamos planteando de que los países del mundo asiático, y eso está cada día en crecimiento, del mundo asiático, los jóvenes superan el 65%, van a la universidad. Esa cifra es algo realmente impactante cuando el Uruguay tiene un 8% de los jóvenes que llegan a la universidad y el 50% quedan a mitad de camino en el liceo. Una baja calidad en la educación en el Uruguay se viene pronunciando y desde el tiempo de la dictadura, no es solo de este gobierno, pero en el último gobierno del doctor Tabaré Vázquez la educación cayó sus niveles de calidad un 36%. Si nosotros le sumamos la droga al cerebro de los jóvenes, les estamos agregando un elemento más a la posibilidad de desarrollarse y crecer con conocimiento. El tema de la caída en la calidad de la educación tiene que ver justamente con la formación docente, tiene que ver con la formación pedagógica. Destruyeron el Instituto de Profesores Artigas en el pasado, no en este gobierno, y la ley educativa la ley de educación es una ley fascista que votó el partido de gobierno y que viene desde el pasado. Eso tiene que ver con la calidad de la educación, claro. Tiene que ver la calidad de la educación con la formación docente y con la formación académica de los docentes también, y eso ha caído en niveles estrepitosos. Por lo tanto, necesitamos levantar por ese lado la calidad de la educación. Necesitamos, lógicamente, darle mejores salarios, pero como contrapartida a ese presupuesto de la educación tiene que estar la respuesta, como fue antes del 72, la respuesta de los organismos de la educación, de los educadores, a los niveles de educación. Presupuesto contra crecimiento del nivel educativo. Entonces, si tenemos este problema grave, donde la gran mayoría de los jóvenes, y ahora incluso viene una tendencia del Poder Ejecutivo bajando la línea a los famosos pases sociales, que hay que pasar porque sí nomás los jóvenes, falta de responsabilidad
en la conducción de la educación. Falta de nivel de calidad educativa. Problemas edilicios, a pesar de todo el dinero que se ha votado en el Parlamento para la educación, y no se terminan las obras. Le agregamos el tema de la marihuana y estamos condenando a los jóvenes, en vez de sacarlos y combatir la droga frontalmente, liquidar con el narcotráfico, sacándolos las Fuerzas Armadas a la calle a colaborar con las policías, cerrando la frontera, controlando el espacio aéreo, controlando los espacios marítimos y dándole duro, cambiando las leyes penales y llevando el tráfico de drogas pesadas a igualarlo con la pena de homicidio. Si en vez de ir por ese camino, vamos por el otro camino de abrirle la puerta a la droga, además agregándole a los jóvenes adolescentes un elemento más para que en el futuro sean esclavos del mundo del conocimiento. Porque la marihuana lo que les va a traer es retraso en el desarrollo del conocimiento, sobre todo del razonamiento en lo que el mundo pide para la mano de obra calificada, que son las carreras técnico-científicas, las carreras de investigación científica, las carreras de matemáticas, las carreras de ingeniería, pero sobre todo las de investigación y de creación de nuevos conocimientos. El que domine el mundo del conocimiento va a dominar el planeta Tierra. Y nosotros estamos agregando, este gobierno está agregando, aparte a la calidad pésima de la educación, le va a agregar la libertad del consumo. Bueno, libre es el consumo de marihuana, la libertad del tráfico y la venta de marihuana, como creyendo que va a frenar el tráfico de pasta base, o el tráfico de cocaína, o el tráfico del paco, la bomba, o todas las porquerías que envenenan a la sociedad por la calle. Esto va a agregar a apertura de camino para que la sociedad, y los jóvenes sobre todo, vayan directamente al consumo de otras drogas después de haber ingresado en la marihuana. ¿Qué van a hacer con el control de espirometría? Como se hace con el alcohol, van a hacer espirometría a los conductores que vienen con 3 o 4 porros y si le da una alucinación y vuelan en una avenida y matan a 30. Si todos sabemos que es una droga que crea euforia y que crea además caídas, y eso es positivo para los jóvenes, en vez de agarrar a los jóvenes, retirarlos de la droga, del consumo de la droga, tener leyes penales duras contra el narcotráfico y a los jóvenes que consumen droga llevarlos compulsivamente a la recuperación, Y eso es lo que necesita un país que pretenda ser un país de primer mundo, desarrollado y con conocimiento y con que los jóvenes puedan insertarse en ese mundo. Ahora, si le abrimos la cancha a las drogas, como quiere abrirle el gobierno a través incluso del propio gobierno, traficar con las drogas, yendo en contraposición de los convenios internacionales que tiene el Uruguay con el tema de la droga. Y yo sé que por ahí se ha hablado a nivel internacional de que a algunos apoyan como una novedad en el Uruguay, quienes están apoyando, y esto se lo digo a los compañeros que nos miran del otro lado, sobre todo a los Frente Amplistas, los que están apoyando el tema de la droga es Soros, el gran productor de semillas genéticas que ha contaminado el planeta de semillas genéticas. ¿Y por qué? Qué raro. Las grandes multinacionales de la semilla están impulsando y apoyando la desregulación del tráfico y la venta y el plantío de marihuana en América del Sur y sobre todo en el Uruguay. ¿Por qué lo hacen? Y porque tienen semillas transgénicas. Ya han desarrollado semillas transgénicas y necesitan el Uruguay como base de experimento. Entonces, no le sorprenda a nadie que mañana el Banco de República, en vez de promover créditos para el pequeña y mediana empresa para que desarrolle aparato productivo en el Uruguay, para el granjero, para la chacra, para el que cría un pollo, para el que planta una quinta, se le dé por promover créditos para pequeños emprendedores plantadores de marihuana. ¿No? Porque del Banco República y de la conducción del Banco República podemos esperar también cualquier cosa, ¿no? Con lo que vimos de Pluna, pero además del propio gobierno.
¿Por qué, le pregunto a los frente amplistas que nos miran, por qué Soros está atrás de esto? ¿Por qué es que las grandes multinacionales de los transgénicos y las semillas están apoyando que el Uruguay libere el plantío y que lo organice en forma desde el Estado para que hayan empresas que produzcan y planten marihuana? ¿Por qué? Esa es la pregunta. Porque además este gobierno es un gobierno cipayo de las multinacionales, porque es un gobierno que no ha gobernado, ha administrado para los intereses transnacionales. Los 870 millones de dólares de renuncia fiscal se van para fuera del país y no hay plata para los maestros, no hay plata para los jubilados y no hay plata para esto y para aquello. Las pequeñas y medianas empresas nacionales empezaron a patinar a partir de que la competitividad del Uruguay empezó a caer y que el crecimiento económico del Uruguay está detenido, un país caro para producir, que la inflación ya está arriba del 12%, cualquiera lo sabe, que es mentira del gobierno que la inflación está por debajo de 2 dígitos. Claramente el que va al supermercado lo entiende. ¿Y de qué manera? El gobierno, este gobierno, que responde a los intereses transnacionales con lo de la marihuana, es otra respuesta a que no gobierna, que gestiona lo que mandan los de afuera, sobre todo los productores de semillas transgénicas del planeta Tierra. Y que son los que manejan, además, las reservas de los conocimientos de esa semilla a nivel planetario. Ellos van a dominar la comida del planeta en el futuro, porque además se van a quedar con las patentes investigadas y las investigaciones de las patentes que ocultan detrás de los transgénicos, quién sabe qué desarrollos hacia futuro para controlar la comida del mundo. Por algo hay millones y millones de niños que mueren de hambre en el planeta Tierra. Y el Uruguay va a seguir yendo por el camino de beneficiar intereses transnacionales, como es el cultivo de marihuana, intereses que lo manejan otras multinacionales a nivel planetario, dañando la sociedad y transformando la sociedad uruguaya y nuestros jóvenes de 12, 13, 14 años, adolescentes, en conejitos de India de los experimentos de que se pueden hacer a través y conducir desde a través de las multinacionales. Esa es la verdad de la milanesa, hay que decir las cosas como son, para que después no se ande boquillando en la calle que somos unos fenómenos y que con la marihuana vamos a corregir el tema de la pasta base. La pasta base y todas las drogas se corrigen a mano dura, liquidando con el narcotráfico donde esté, golpeándolo con lo que hay que golpearlo, si es necesario, con la presión suficiente para que desaparezcan del territorio nacional. Para eso tenemos las herramientas necesarias, tenemos la policía, tenemos las Fuerzas Armadas y tenemos todos los elementos para liquidarlos. Leyes para votar en el Parlamento agravando las penas. De esa manera se liquida el consumo de droga peligrosa en el Uruguay y no abriéndole el paso a otra droga que, si bien no integra el cuerpo de las drogas peligrosas, provoca daños irreparables en el cerebro de los jóvenes, sobre todo en su desarrollo primario, en la adolescencia, que lo necesitan para desarrollar su mente, su materia gris, en función del conocimiento. Y ese es un enemigo que la sociedad tiene que levantarse contra él. Levantarse contra este gobierno que está trabajando contra las multinacionales, pero además levantarse contra un gobierno que quiere infestar la sociedad y no permitir que los muchachos jóvenes se desarrollen en el mundo del conocimiento. Y van a ser esclavos del planeta y esclavos de una sociedad que va a dominar el conocimiento y ellos no van a poder dominar el conocimiento. Eso es lo que quería compartir con ustedes, estimados amigos, y hasta la próxima semana. Ha sido un placer, como siempre.